Hola, mi nombre es Alejandro Javier García y te invito a compartir este nuevo episodio de Inteligencia Artificial que trata sobre sistemas basados en conocimiento. Existe una gran variedad de aplicaciones en donde los agentes como parte de sus tareas deben tomar una decisión, dar una recomendación o sacar una conclusión. Y esto deben hacerlo utilizando la información que es percibida por los agentes en el momento que están realizando sus tareas. Por lo tanto, las conclusiones, recomendaciones o decisiones dependerán tanto de la información que tengan en ese momento como de las reglas que dispongan para razonar. Los agentes con estas capacidades, en cada ciclo de su comportamiento, van a percibir nueva información, la cual puede incluir consultas o pedidos recibidos de otros agentes o humanos, actualizarán sus creencias y posiblemente sus metas usando esta nueva información percibida, y con la información actualizada van a realizar inferencias y obtendrán nuevas conclusiones. Luego, tomarán una decisión de cómo actuar, o bien modificando su plan de acción, o también la acción puede incluir dar una respuesta o una recomendación o brindar una explicación. Por ejemplo, el dibujo donde está el robot de delivery insinúa que la percepción le muestra al robot que hay un peligro en la dirección en que viene desplazándose, y el robot hará sus inferencias y obtendrá como conclusión que le conviene cambiar de dirección y tomará un nuevo curso de acción. Por otro lado, el agente Okaeri puede percibir el estado del tiempo o el pronóstico para el día y, usando esta información nueva percibida, puede sacar como conclusiones qué recomendaciones darle a la persona con la cual está conversando. Para disponer de sistemas con razonamiento automático, son necesarias herramientas tanto para representar conocimientos del dominio como para obtener conclusiones. En el diagrama podés ver la arquitectura básica de un sistema basado en conocimiento. Esta arquitectura es un modelo conceptual que muestra los elementos que componen un sistema basado en conocimiento y cómo se relacionan entre ellos. Por un lado está la máquina de inferencia, que es el elemento que sacará las conclusiones en base al conocimiento que está representado en una base de información. Y además habrá una interfase que será la que se comunique con el entorno, pueda obtener información y también mostrar adecuadamente las conclusiones obtenidas por el sistema. Si nunca implementaste un sistema basado en conocimiento, seguramente te estarás preguntando qué contiene cada uno de estos elementos. Este ejemplo insinúa algunas reglas para hacer inferencias que podrían ser parte de la base de conocimiento de este agente. Observa. La primera regla establece que si la chance de lluvia es mayor al 50%, el agente debería recomendar llevar un paraguas. La segunda regla, que si la temperatura mínima pronosticada es menor a 10 grados, entonces debería recomendar un abrigo. Como ves, podría haber otra regla que indique que si es verano hay que recomendar un sombrero, otra regla para recomendar protector solar en verano, una regla para concluir cuándo es verano en el hemisferio sur y cuándo es verano en el hemisferio norte, y otras reglas que podrían involucrar la agenda de la persona. La máquina de inferencia del agente podría usar esas reglas para sacar conclusiones a partir de los datos percibidos cada uno de los días. Por ejemplo, el agente podría percibir que hoy la chance de lluvia es del 80%, que la mínima será 8 grados y la máxima 21, y utilizando esas reglas recomendar, por ejemplo, llevar paraguas y recomendar que lleve un abrigo. El diseño, como es modular, va a permitir agregar dinámicamente reglas y hechos sin cambiar el código del mecanismo de inferencia. La interfase se encargará de mostrar adecuadamente las sugerencias, procesar las percepciones, buscar información en la web, interpretar los comandos de voz de los humanos y muchas otras cosas. Como ya sabes, tener un sistema modular nos da muchas ventajas, las cuales vamos a aprovechar a continuación. La interfase depende mucho del dominio de aplicación y también de los sensores y acciones disponibles para la gente.
Así que en lo que sigue me voy a concentrar alternadamente en cada uno de los módulos. Te voy a mostrar diferentes máquinas de inferencia, distintas formas de representar el conocimiento y algunas formas de implementar también la interfase. Claramente la representación del conocimiento debe estar en completa sintonía con el mecanismo de inferencia. Seguramente te podrías estar preguntando si podés usar como máquina de inferencia algo que ya existe implementado. Por supuesto que sí. Por ejemplo, podríamos utilizar como máquina de inferencia un intérprete de Prolog. Si usás Prolog para el mecanismo de inferencia, entonces la base de conocimiento para estar en sintonía debe estar representada con un programa escrito en el lenguaje Prolog. A continuación, vamos a ver un ejemplo que está implementado en Prolog. En este ejemplo podés ver implementado en Prolog las reglas que habíamos comentado antes para nuestro agente. Los hechos resaltados en color son aquellos que pueden obtenerse dinámicamente de Internet y estar actualizados. Observa que el conocimiento es un módulo independiente del mecanismo de inferencia, con lo cual nos da varias ventajas. Por ejemplo, se pueden agregar o quitar reglas o hechos de manera dinámica, y es una forma simple de adaptarse a los cambios. O también podemos utilizar el sistema basado en conocimiento para diferentes dominios de aplicación, cambiando completamente las reglas. Como una interfase rudimentaria, podemos utilizar el top level del intérprete de Prolog y hacer consultas y obtener respuestas. Con poco esfuerzo de programación, podés mejorar la interfase y hacer un top level extendido con una interacción más elaborada, como en el ejemplo que ves a la derecha con el agente Oki. También, con poco esfuerzo, podés usar las derivaciones que hace Prolog para cada consulta y utilizarlas como una explicación de cómo es que se llegó a la conclusión para cada respuesta. El agente también podría ser proactivo y dar sugerencias o recordatorios aunque no se realicen consultas. Es normal que en un sistema basado en conocimiento quieras expresar información negada. En Prolog existe una manera muy particular de expresar la negación llamada negación por falla, que utiliza ese símbolo que ves ahí y que generalmente leemos NOT. La razón de su nombre es que desde un punto de vista operacional, dado un predicado o consulta P, la derivación de NOT P tiene éxito cuando la derivación de P falla, y NOT P falla cuando la derivación de P tiene éxito. Te recomiendo poner pausa y analizar en profundidad este ejemplo, el programa y las consultas con sus respuestas. En el programa tenemos una regla que establece que una persona es inocente cuando no se puede probar que es culpable, y que un animal es peligroso cuando no se puede probar que es inofensivo. Algo muy interesante de la negación por falla es que puede resultar muy útil para trabajar con información incompleta. Sin embargo, el operador de negación por falla solamente puede ser usado para anteponer a un predicado en el cuerpo de una regla o en una consulta, como viste en los ejemplos que están con fondo celeste. Ahora, es importante destacar que dadas sus características, no está permitido usar la negación por falla en la cabeza de una regla o en un hecho. Si representamos que un comercio estará abierto de lunes a viernes y cerrado sábados o domingo, como en el programa que ves en pantalla, la conexión que existe entre los conceptos excluyentes abierto y cerrado, aunque es claro para nosotros, no queda representado en el programa. Y tampoco podemos usar la negación por falla para representarlo, porque la negación por falla no puede estar en la cabeza de una regla. Ahora, es normal que en un sistema basado en conocimiento quieras expresar información negada en hechos y conclusiones. Para lograr esto, lo que podemos hacer es extender el lenguaje Prolog con un nuevo operador. En general, a este operador se lo llama negación fuerte. Lo que voy a hacer es usar un nuevo símbolo para esta nueva negación. Y para que este operador sea parte de un programa en Prolog y sea aceptado por la sintaxis del intérprete, voy a utilizar el predicado predefinido OP, tarea 3, como ves en el siguiente programa. En este programa ahora puedo establecer una conexión entre abierto y cerrado, indicando que cada uno es lo contrario del otro. Como en el programa del ejemplo,
hay un hecho que dice que hoy es domingo, entonces observa la respuesta para las consultas. Cerrado va a ser verdadero, abierto va a ser falso, y las versiones negadas van a funcionar correctamente. No abierto va a ser verdadero y no cerrado va a ser falso. Habiendo hecho ya una breve presentación de los conceptos involucrados en este tema, quiero compartir con vos algunas ideas para construir un agente usando un sistema basado en conocimiento. Para contarte sobre estas ideas, te propongo hacer un agente de recomendación para el mercado bursátil. El agente podrá responder consultas sobre la compra de acciones de una determinada empresa y utilizará Prolog como máquina de inferencia. Me voy a enfocar en primer lugar sobre la base de conocimiento, la cual contendrá reglas con conocimiento recolectado de expertos en el mercado bursátil y además hechos con información que se puede obtener de manera automática de sitios especializados en el tema. El comportamiento de este agente deliberativo es bastante simple. Espera por una consulta, actualiza la información de empresas con los sitios especializados al cual está conectado, realiza inferencias con las reglas que tiene codificadas de los expertos en el mercado bursátil y da la respuesta con la recomendación sobre la consulta. La base de conocimiento que te voy a mostrar a continuación es una adaptación de un ejemplo que desarrollé para mi tesis doctoral, sobre la cual te voy a hablar en un episodio futuro. La base de conocimiento contendrá diferentes tipos de información que se usará para responder las consultas. La información recopilada de expertos del mercado de valores será representada con reglas en Prolog. Por ejemplo, aquí hay dos. Si las acciones de la empresa X están a buen precio, entonces hay una buena razón para comprarlas. Y la otra, generalmente las acciones están a buen precio si así lo indican páginas especializadas en la web. Por otro lado, de sitios especializados se pueden obtener de manera automática información sobre las empresas que serán representadas como hechos en la base de conocimiento. Por ejemplo, en este caso la gente percibió que las acciones de las empresas Skynet y Acme están a buen precio según un sitio especializado en inversiones. Quiero aclarar que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Así es, los nombres de empresas y los consejos de supuestos expertos en el mercado de valores son todos ficticios e inventados por mí con el único fin de ilustrarte este tema. No me hago responsable en lo absoluto si estas reglas las usás para comprar acciones y perdés dinero. Tengo más información recopilada de expertos. Una buena razón para no comprar acciones de la empresa X es que esa empresa sea riesgosa. Observá que para expresar un literal negado, voy a utilizar el símbolo de la negación fuerte con la definición en Prolog que te expliqué antes. Una empresa será riesgosa cuando está en fusión con otra empresa y estará en fusión si está publicado en algún sitio. De sitios especializados podremos obtener de manera automática cuál empresa está en fusión con otra. Para completar nuestra base de conocimiento, tengo estas otras reglas. Si hay rumores de deuda, la empresa es riesgosa. Una empresa no es riesgosa cuando está en fusión con otra empresa que es fuerte. Si la empresa es fuerte, entonces no es riesgosa. La empresa será fuerte si eso está informado en algún sitio especializado. Y de sitios especializados podemos obtener de manera automática, como percepción, datos que serán representados como hechos, por ejemplo, sobre los rumores de deuda o sobre qué empresas son fuertes. En este caso hemos percibido que Acme y US Robotics tienen rumores de deuda y que Strong es una empresa que está considerada fuerte. Aquí está el programa completo con hechos y reglas para el agente de recomendación. Ahora el agente Merval ya está en condiciones de recibir consultas y dar respuestas. Vamos a experimentar con este agente. Considera que la primera consulta que le hacemos es la siguiente. ¿Te parece bien comprar acciones de Skynet? Con las dos reglas y el hecho señalados en el programa, e instanciando X con Skynet, se puede obtener una derivación para esta consulta. Y la respuesta que dará el programa será sí, verdadero. Observa además que el conjunto de reglas que forma la derivación
también nos da una explicación de cómo se llegó a esa conclusión y además es una razón a favor de la misma. Veamos ahora otra consulta. ¿Te parece no comprar acciones de la empresa US Robotics? Con las reglas y el hecho señalados en el programa, como ves se puede obtener una derivación para recomendar no comprar acciones de esta empresa. Observa que estamos usando el símbolo de la negación fuerte porque estamos derivando un literal negado. Al igual que antes, el conjunto de reglas permite darnos una explicación y una razón a favor de la conclusión de no comprar acciones de esta empresa. Y la respuesta del top level del intérprete de Prolog es verdadero. Como por suerte tenemos un diseño modular del sistema basado en conocimiento, hay muchas formas de mejorar las capacidades de nuestro agente. Por un lado podemos extender la base de conocimiento con nuevas reglas o con otro dominio de aplicación si queremos. También podríamos extender la interfaz para que sea más interactiva o que explique las conclusiones que encuentra. Por último, también podríamos extender el mecanismo de inferencia para que responda mejor al conocimiento que tenemos representado. A continuación te voy a mostrar varias de esas extensiones. Voy a comenzar extendiendo la interfaz para que muestre la derivación que explica las razones a favor de una conclusión obtenida por la máquina de inferencia. Por ejemplo, en este caso vamos a implementar una forma de pedir una explicación, como por ejemplo explicar comprar acciones Skynet, y luego la máquina de inferencia nos va a retornar la derivación y la mostrará en pantalla. La implementación en Prolog del predicado explicar de Aridad 1 está dividida en dos partes. En primer lugar, se llama al predicado deriv de Aridad 2, que recibe una consulta Q y nos va a retornar una derivación D, es decir, la lista de reglas instanciadas y hechos que se usaron en la derivación de la consulta Q. Y luego, la segunda parte es mostrar esa lista en pantalla. El predicado deriv de Aridad 2 hace prácticamente todo el trabajo y para eso tiene tres casos. En primer lugar, si recibe true como consulta, como se prueba trivialmente, retorna la lista vacía. Si en cambio recibe una conjunción, es decir, dos literales x y, primero intenta derivar x y luego intenta derivar y hace un append de las derivaciones obtenidas. Ten en cuenta que y podría ser una conjunción más larga. Si recibe una consulta simple q, busca, usando el predicado close, una regla en el programa que tenga cabeza q e intenta derivar el cuerpo de esa regla. Si lo logra, junta en una lista la regla q con el cuerpo y la derivación que obtuvo del cuerpo. De esa manera obtiene una lista con todas las reglas que usó para derivar la consulta Q. El predicado mostrar simplemente muestra una lista de elementos en pantalla mostrando en cada renglón un elemento diferente. Ahora observa lo siguiente. Si la consulta es comprar acciones ACME, de acuerdo a lo que hay en la base de conocimiento, la respuesta es true, o sea, sí. Pero si le preguntamos a la gente no comprar acciones ACME, la respuesta también es true. ¿Por qué pasa esto? Lo que ocurre es que Prolog estándar no tiene negación fuerte y tampoco tiene un mecanismo para manejar adecuadamente información contradictoria. Observa que las derivaciones para comprar acciones ACME y para no comprar acciones ACME, que están ahí instanciadas con las empresas correspondientes, son dos derivaciones que tienen conclusiones contradictorias, pero no hemos programado en nuestro agente una forma de manejar esta contradicción y tenemos que extender la máquina de inferencia si queremos, por ejemplo, que no responda sí a dos literales contradictorios. Una propiedad deseable en los sistemas basados en conocimiento es que el mecanismo de inferencia no arribe simultáneamente a una conclusión y también a exactamente lo contrario. Al extender Prolog con un operador de negación fuerte, también debemos extender el mecanismo de inferencia
para que se tenga en cuenta todas las contradicciones que puedan surgir y que cumpla con la propiedad anterior. Para lograr esta propiedad de coherencia o consistencia, si a partir de una base de conocimiento es posible derivar una conclusión C y lo contrario no C, el mecanismo de inferencia podría extenderse para decidir cuál de las dos conclusiones prevalece o que ninguna de las dos pueda concluirse. A continuación vamos a explorar ambas formas de extender la máquina de inferencia de nuestro agente. Ante la presencia de dos conclusiones contradictorias, podríamos implementar un mecanismo de inferencia completamente cauto y no concluir ninguna de las dos. En Prolog lo podríamos implementar de la siguiente manera. Por un lado tendríamos que tener la definición del operador de negación fuerte y por otro indicar que el complemento de no x es x y el complemento de x es no x, tratando de que no haya anidamientos de negación fuerte. Luego, la nueva inferencia cauta podría darnos una respuesta sí cuando deriva la consulta pero no deriva su complemento y no en caso contrario, que quiere decir que o bien no deriva la consulta o está derivando ambas. En Prolog sería así. La respuesta para Q sería sí cuando al llamar al predicado Q tenemos éxito, calculamos el complemento de Q, que en este caso es C, pero falla la prueba de C. Y la respuesta es no en caso contrario. Por ejemplo, si al programa anterior consultamos por la respuesta de comprar acciones Skynet, como había una derivación para comprar acciones de Skynet, pero no había para el complemento, la respuesta de nuestro intérprete extendido va a ser sí. Ahora, observa que si preguntamos por la respuesta de comprar acciones de Acme o la respuesta de no comprar acciones de Acme, en ambos casos la respuesta es no, porque puede obtener una derivación para comprar acciones y para el complemento, no comprar acciones. Este nuevo mecanismo de inferencia responde diferente a lo que hace Prolog, y en el caso de derivar una conclusión y lo contrario, la respuesta para ambas consultas, como ves en el ejemplo, es no. Si una consulta no tiene derivación, como por ejemplo la consulta a comprar acciones de Face Corp, la respuesta también será no, porque no hay una derivación para esta consulta. Por último, voy a aprovechar esta base de conocimiento para mostrarte cómo extender el mecanismo de inferencia para que te dé una respuesta más detallada. Observa que para toda conclusión C, puede ser que C y no C sean ambas derivables, solo una de las dos derivables o ninguna de las dos derivables. Por lo tanto tenemos 4 casos. Y te propongo hacer un mecanismo de inferencia extendido que nos dé una respuesta diferente para cada caso. La respuesta será sí, como vimos antes, cuando deriva la consulta pero no deriva su complemento. La respuesta será no en el caso que no derive la consulta, pero sí derive su complemento. La respuesta será indeciso cuando derive ambas, Q y su complemento, y la respuesta será desconocido o desconozco cuando no deriva ni Q ni su complemento. Veamos algunos ejemplos de nuestra nueva interfase. Preguntamos la respuesta para comprar acciones de Face Corp. Como Face Corp no está en el programa, entonces la respuesta será desconozco, porque no puede ni derivar la consulta ni tampoco derivar el complemento de la consulta. Si la consulta es comprar acciones de Skynet, la respuesta es sí, porque solamente puedo derivar la consulta y no su complemento. Si la pregunta es no comprar acciones de Skynet, como ya sabemos, la respuesta será no, porque no puedo derivar esta consulta de no comprar acciones de Skynet, pero sí puedo derivar exactamente lo contrario. Si la consulta es comprar acciones de Acme, la respuesta será indeciso, porque en cualquier caso puedo derivar la consulta, para comprar acciones y para no comprar acciones. Si la consulta es no comprar acciones de US Robotics, la respuesta será sí, porque tengo una derivación
para esta conclusión. Y si la consulta es comprar acciones para esta empresa, la respuesta será, como ya te imaginabas, no. Antes de finalizar, voy a comentar algo que seguramente ya estabas pensando. Ante una situación así como la del ejemplo, el sistema basado en conocimiento, ¿no podría decidir de alguna manera cuál es la mejor conclusión? Es decir, cuando existen dos conclusiones que están en conflicto porque una contradice a la otra, el mecanismo de inferencia podría elegir la mejor conclusión para dar una respuesta. La gran pregunta es, ¿cómo establecer que una conclusión es mejor que la otra? Una forma de resolver esto es comparar la calidad de la información que sustenta a cada derivación. Pero esto lo vamos a discutir en el próximo episodio. Continuará. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios En Cuarentena en mi casa. Minasan, domo arigatou gozaimashita.